La multitud se había congregado afuera de la pequeña iglesia, un templo sencillo y humilde en la periferia de Ciudad Juárez. Era un día caluroso, con un sol implacable que acentuaba la tensión en el ambiente. Todos hablaban a gritos, se empujaban para ver mejor, agitando sus teléfonos celulares en alto, grabando con ansiedad lo que sucedía en la entrada principal. Allí, frente a todos, estaba el padre Ignacio, un sacerdote anciano, delgado y con cabello canoso, que apenas podía mantenerse en pie. Su sotana negra estaba rasgada y cubierta de polvo, sus gafas quebradas en el suelo. Frente a él, 3 hombres jóvenes, con miradas desafiantes y llenas de furia, le gritaban insultos, acusándolo de proteger a los pecadores, de contaminar la comunidad con sus falsas enseñanzas. Una mujer intentó intervenir, rogando clemencia para el sacerdote, pero fue rápidamente empujada hacia atrás, cayendo al suelo, sollozando impotente. Algunos en la multitud trataban de pedir calma, pero eran ignorados o acallados con amenazas. Era evidente que la violencia había alcanzado su punto más alto cuando uno de los agresores alzó la mano y golpeó al padre Ignacio con brutalidad en el rostro, haciéndolo caer de rodillas. La multitud quedó paralizada por un instante. Un silencio inquietante reinó momentáneamente. Pero la agresión no terminó allí. El sacerdote fue pateado repetidamente, mientras él apenas murmuraba oraciones de perdón, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas maltratadas. «Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen», susurraba débilmente. Este ataque, crudo y despiadado, parecía interminable. Algunos observaban en horror, incapaces de reaccionar. Otros gritaban para que pararan, pero sin atreverse a intervenir físicamente por temor a represalias. Finalmente, un vehículo de policía llegó, haciendo sonar su sirena con urgencia, dispersando a los agresores, quienes escaparon entre la confusión, dejando al padre Ignacio inconsciente en el suelo de tierra. El sacerdote fue rápidamente trasladado al hospital más cercano, con heridas profundas no solo en su cuerpo sino también en su alma, que había dedicado por entero al servicio de los más necesitados. El eco de esta tragedia resonó en todos los rincones de la ciudad, despertando una mezcla de indignación, vergüenza y profundo dolor. En las calles y en las casas, las personas no podían evitar cuestionarse. ¿Cómo habían llegado hasta ese punto? ¿Qué clase de odio podía justificar tanta violencia contra un hombre que había dedicado su vida entera a ayudar a los demás? Las imágenes del ataque se hicieron virales en cuestión de horas, inundando las redes sociales y provocando reacciones intensas y polarizadas. Algunos se indignaban públicamente, exigiendo justicia inmediata y castigo severo para los culpables, mientras otros intentaban justificar o minimizar la agresión, revelando una profunda fractura social que iba más allá del acto violento en sí mismo. En medio de esta tormenta mediática y social, pocas voces se detuvieron a pensar realmente en el ser humano que yacía herido en una cama de hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, víctima de un odio que no alcanzaba a comprender. El padre Ignacio, conocido por su humildad, generosidad y compromiso con los marginados, ahora se convertía, sin buscarlo, en símbolo de una lucha mucho más amplia y profunda: la batalla por el respeto, la tolerancia y la dignidad humana. Mientras la ciudad ardía en debates y confrontaciones, en una habitación fría y silenciosa, el anciano sacerdote luchaba por aferrarse a la vida, ajeno al caos que su tragedia había desencadenado. Su respiración era débil, pero constante, como si dentro de él aún quedara una fuerza invisible, una resistencia inexplicable que lo impulsaba a sobrevivir. La imagen del padre Ignacio, golpeado y humillado, despertaba una poderosa mezcla de emociones en quienes conocían su historia de vida, una vida marcada por el sacrificio constante y silencioso. La pregunta en el aire era ineludible: ¿qué había llevado a 3 jóvenes, casi adolescentes, a cometer semejante acto de violencia contra un hombre cuya única culpa había sido predicar la paz, el perdón y la reconciliación?
En esos días iniciales, nadie podía anticipar el profundo impacto que tendría este evento en la vida de cientos de personas que se habían beneficiado de la bondad del sacerdote. Familias enteras, niños huérfanos, madres solteras, ancianos abandonados, todos habían recibido algún gesto de ayuda por parte de aquel hombre frágil y gentil que ahora luchaba por su vida. En el hospital, la comunidad empezó a congregarse lentamente. Primero llegaron unos pocos, silenciosos y llenos de temor. Después, multitudes enteras se acercaron para expresar su solidaridad y su dolor, improvisando vigilias espontáneas y dejando flores, velas y mensajes escritos a mano que rápidamente llenaron las paredes exteriores del edificio. «Estamos contigo, Padre Ignacio», rezaba una pancarta improvisada. Otra decía simplemente, «Perdónanos». El ambiente estaba cargado de tristeza, pero también de una determinación creciente. Aquello no podía quedar impune, pero tampoco podía permitir que el odio generara más odio. La figura del Padre Ignacio se convertía, lentamente, en un emblema vivo de resistencia pacífica, un llamado silencioso pero poderoso a la reflexión colectiva sobre la violencia y sus raíces más profundas. En los días siguientes, mientras la condición del sacerdote seguía siendo delicada, comenzaron a emerger historias personales sobre su vida y obra, testimonios conmovedores que mostraban al mundo entero la magnitud del corazón que latía dentro del cuerpo, ahora herido y maltrecho. Cada relato revelaba actos cotidianos de heroísmo silencioso, pequeños milagros de generosidad y humanidad que hasta entonces habían permanecido ocultos en la rutina de la humildad. La indignación inicial se transformó en un movimiento silencioso pero firme, que exigía no solo justicia para el Padre Ignacio, sino también una profunda reflexión social sobre la violencia, el odio y la intolerancia que habían llevado a esa tragedia. Y mientras la comunidad entera se unía en oración y solidaridad, el anciano sacerdote, desde su lecho hospitalario, sin pronunciar palabra alguna, comenzaba sin saberlo a provocar un cambio profundo y significativo en los corazones y las mentes de todos aquellos que habían sido tocados por su historia. Desde hacía décadas, el barrio de San Lorenzo, en las afueras de Ciudad Juárez, había sido un lugar olvidado por el progreso. Calles polvorientas, viviendas precarias construidas con materiales improvisados y rostros marcados por años de lucha diaria definían la vida cotidiana. Allí, en medio de ese entorno lleno de carencias, se encontraba la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, una estructura modesta que parecía mantenerse en pie gracias más a la fe de sus feligreses que a la solidez de sus paredes. En esta parroquia servía el Padre Ignacio desde hacía más de 20 años. Había llegado siendo aún un hombre joven, lleno de energía y convicciones firmes. Con el paso del tiempo, su cabello se había vuelto blanco y sus pasos más lentos, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Ignacio provenía de una familia humilde del interior de México. Sus padres, campesinos esforzados, le habían enseñado desde pequeño el valor del trabajo duro y la importancia de servir a los demás. Esta enseñanza se había convertido en el eje central de su vida. Desde su llegada, Ignacio se había comprometido a mejorar las condiciones del barrio. Organizaba comedores comunitarios, gestionaba medicinas y atención médica básica, ayudaba en la construcción de viviendas más seguras y daba especial atención a los niños y jóvenes. Sabía que ellos eran el futuro y que una buena educación y valores sólidos podrían alejarlos de la violencia que tanto azotaba a esa región fronteriza. Cada mañana, Ignacio recorría a pie las calles del barrio, saludando a cada persona que encontraba. Su sonrisa cálida y su voz tranquila se habían vuelto familiares para todos, incluso para aquellos que nunca asistían a la iglesia. Para él, el verdadero templo no estaba hecho solo de ladrillos y cemento, sino de lazos humanos, de solidaridad y respeto mutuo. Entre los proyectos más queridos del sacerdote estaba la pequeña escuela comunitaria, construida gracias a innumerables donaciones y voluntarios.
Allí, los niños podían estudiar en un ambiente seguro, lejos de la influencia de las pandillas que solían reclutar jóvenes sin oportunidades. El padre Ignacio impartía personalmente algunas clases, especialmente aquellas relacionadas con ética, moral y convivencia pacífica. Su influencia en los jóvenes era notable y muchos lo veían como una figura paterna, a quien recurrían en busca de consejo y apoyo. Pero la vida de Ignacio no había estado exenta de conflictos. Varias veces había sido amenazado por grupos criminales que veían en su trabajo un obstáculo para sus intereses. Él siempre había respondido con serenidad, negándose a abandonar su labor. En una ocasión, un grupo de pandilleros había entrado violentamente a la iglesia durante una misa, intentando intimidarlo frente a la comunidad. Ignacio los enfrentó con valentía, hablándoles directamente y sin miedo, apelando a lo poco de humanidad que pudiera quedar en ellos. Sorprendentemente, los pandilleros se retiraron sin causar daño, pero Ignacio supo desde entonces que su camino no sería fácil. A medida que el sacerdote envejecía, sus fuerzas físicas comenzaron a flaquear, pero su determinación parecía fortalecerse aún más. Continuaba levantándose antes del amanecer, pasando largas horas en oración, preparando sus sermones llenos de esperanza y recorriendo incansablemente el barrio. Su figura, aunque frágil, era un faro de luz en medio de la desesperanza que a menudo rodeaba a su comunidad. Ignacio también enfrentaba la soledad propia de quienes dedican su vida entera a los demás sin esperar recompensa alguna. Había renunciado a formar una familia propia, pero siempre decía con una sonrisa: «Dios me ha dado una familia más grande de lo que jamás hubiera imaginado». Sus únicos momentos de tranquilidad los encontraba en las noches silenciosas dentro de la iglesia, rodeado de velas encendidas y con el suave murmullo de sus oraciones resonando en el vacío del templo. La comunidad veía en Ignacio mucho más que un sacerdote. Para muchos, era el padre que nunca habían tenido, el hermano mayor que guiaba y protegía, el amigo incondicional dispuesto siempre a escuchar. Su humildad era tal que jamás aceptaba reconocimiento alguno por sus actos. Cada vez que alguien intentaba agradecerle, él respondía con sencillez: «No hago más que cumplir mi deber». Sin embargo, en los últimos meses, el ambiente en el barrio había comenzado a cambiar. El crecimiento de ciertos grupos extremistas que predicaban un mensaje de odio e intolerancia había empezado a encontrar eco en algunos sectores de la población, especialmente entre los más jóvenes, frustrados y desorientados. Ignacio notó con preocupación cómo algunos jóvenes que antes acudían regularmente a sus actividades ahora se alejaban y se juntaban con estos grupos. Intentó hablar con ellos, aconsejarlos, mostrarles un camino distinto, pero sus palabras parecían chocar contra un muro invisible de odio y resentimiento. Aún así, el sacerdote no se rendía. Cada día intensificaba sus esfuerzos por unir a la comunidad, promoviendo actividades que fomentaran la convivencia y el diálogo. A pesar de su incansable labor, Ignacio no pudo prever hasta qué punto la situación empeoraría, ni cómo su propia vida se convertiría en blanco del odio que trataba de combatir con amor y comprensión. La amenaza estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado, y su fe y compromiso serían puestos a prueba de la manera más brutal posible, desatando una tragedia que conmovería profundamente a toda la comunidad de San Lorenzo. Conforme pasaban los días, la tensión en el barrio de San Lorenzo se hacía cada vez más palpable. La presencia creciente de grupos radicales y pandillas provocaba temor entre los habitantes, quienes evitaban salir de sus hogares después del anochecer. El padre Ignacio era consciente de esta nueva realidad, pero su compromiso con la comunidad lo llevaba a intensificar su trabajo, convencido de que el amor y la fe podían vencer cualquier obstáculo. Una tarde, mientras caminaba por una de las calles más alejadas del centro del barrio, Ignacio fue interceptado por un grupo de jóvenes liderado por Miguel, un chico que él conocía bien, que había asistido a su escuela comunitaria
y que hasta hacía poco participaba activamente en las actividades parroquiales. Ahora, la mirada de Miguel reflejaba algo oscuro y profundo, un odio que Ignacio no reconocía. «Padre, debería dejar de entrometerse en nuestros asuntos», le advirtió Miguel con tono amenazante. Ignacio, con serenidad y firmeza, le respondió: «Miguel, sabes que siempre he querido lo mejor para ti y para todos los jóvenes del barrio. Este camino que estás tomando solo te llevará al sufrimiento». Miguel lo miró con desprecio, rodeado por sus compañeros, quienes esperaban ansiosos cualquier señal para actuar. «Usted no entiende nada, padre. Usted y sus sermones ya no tienen lugar aquí. Esto es nuestro territorio ahora». Pese al miedo que sintió en ese momento, Ignacio mantuvo su calma y contestó con voz tranquila: «Este barrio no le pertenece a nadie más que a la gente buena que lucha por sobrevivir. Si estás dispuesto a abandonar esta senda, siempre encontrarás las puertas abiertas de la iglesia y mi corazón dispuesto a perdonarte». Estas palabras, lejos de suavizar la situación, solo avivaron más la ira de Miguel, quien empujó al sacerdote con violencia. «No necesitamos su perdón, viejo. Mejor váyase de aquí antes de que algo peor le suceda». Aquella amenaza retumbó en los oídos de Ignacio, mientras el grupo se alejaba riendo burlonamente. Sin embargo, Ignacio no permitiría que la violencia y la intimidación detuvieran su misión. Continuó visitando hogares, ofreciendo consuelo y ayuda, y organizando actividades que fortalecieran la unidad y solidaridad en el barrio. Pero los problemas continuaban aumentando. La influencia negativa de estos grupos alcanzaba incluso a familias que antes habían estado muy cercanas a la iglesia. Algunos comenzaron a evitar al sacerdote, temerosos de represalias o simplemente convencidos por las falsas promesas de poder y protección que estos grupos ofrecían. Una noche, mientras Ignacio rezaba en silencio en la capilla, escuchó ruidos extraños en el exterior. Se asomó con cautela y observó cómo un grupo de jóvenes lanzaba piedras contra las ventanas del templo. El sacerdote salió de inmediato, enfrentándolos con valentía. «Por favor, deténganse. Este es un lugar de paz y refugio para todos». Pero la respuesta fue una lluvia de insultos y más piedras. Ignacio sintió una profunda tristeza al ver que algunos de esos rostros eran conocidos, jóvenes a quienes había ayudado personalmente. Finalmente, los agresores se retiraron, dejando tras de sí ventanas rotas y una sensación de desolación profunda en el sacerdote. A pesar de estos ataques, Ignacio redobló sus esfuerzos. Organizó reuniones con padres de familia y líderes comunitarios para abordar el problema de raíz. Intentaba que comprendieran que solo unidos podrían enfrentar el odio y la violencia. Sin embargo, las reuniones eran interrumpidas frecuentemente por amenazas directas o actos vandálicos que buscaban amedrentar a quienes asistían. La situación empeoró dramáticamente cuando, una madrugada, la pequeña escuela comunitaria, orgullo del barrio y del padre Ignacio, fue incendiada intencionalmente. El sacerdote llegó al lugar cuando las llamas aún consumían todo, sintiendo una impotencia inmensa. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras observaba cómo el fuego destruía años de esfuerzo, sacrificio y sueños compartidos. La comunidad estaba conmocionada. Muchos lloraban desconsolados al ver las ruinas de lo que había sido un símbolo de esperanza. Ignacio, aunque abatido por la tragedia, tomó la mano de una anciana que sollozaba a su lado y le dijo con determinación: «No podemos permitir que nos arrebaten la esperanza. Reconstruiremos esta escuela las veces que sea necesario. No dejaremos que el odio gane». Estas palabras llenaron de valor a muchos, que a pesar del miedo se comprometieron a ayudar en la reconstrucción. Pero también provocaron aún más ira en los grupos extremistas, quienes veían en la resiliencia del sacerdote y la comunidad una amenaza a su poder. La violencia alcanzó su punto más crítico cuando el propio Ignacio recibió amenazas directas contra su vida. Cartas anónimas aparecían debajo de la puerta de su casa, y mensajes agresivos eran pintados en los muros de la iglesia.
Sus allegados le suplicaban que abandonara el barrio por su seguridad, pero Ignacio respondía siempre con la misma determinación. Este es mi hogar y aquí está mi misión. No voy a huir ni a dejar a mi gente sola. Sin embargo, la comunidad temía por él cada vez más. En silencio, muchos rezaban para que Dios protegiera al sacerdote, quien seguía caminando por las calles con la misma calma y amabilidad de siempre, aunque ahora bajo una sombra constante de peligro. El ambiente tenso y hostil alcanzó su clímax aquel fatídico día en que Ignacio fue brutalmente atacado frente a la iglesia, convirtiendo su vida en un símbolo de lucha pacífica contra la violencia y el odio. Pero hasta ese terrible momento, él nunca dejó de creer que su mensaje de amor, respeto y unidad prevalecería finalmente sobre la oscuridad que intentaba consumir al barrio de San Lorenzo. El ataque brutal que sufrió el padre Ignacio frente a la iglesia marcó profundamente a la comunidad de San Lorenzo. Cuando despertó en la cama del hospital, rodeado por el sonido monótono de las máquinas y con dolor en cada rincón de su cuerpo, supo que algo fundamental había cambiado. Al abrir lentamente sus ojos, lo primero que vio fueron rostros conocidos que lo observaban con lágrimas en los ojos y expresiones llenas de preocupación y cariño. Entre ellos estaba María, una anciana del barrio que siempre había sido como una madre para él. Al verlo despertar, tomó suavemente su mano y con voz quebrada le dijo: «Padre, estamos aquí con usted. No está solo». Ignacio intentó sonreír débilmente, aunque el dolor era intenso. Con dificultad pronunció unas palabras que emocionaron a todos en la habitación. «Gracias por estar aquí. La lucha continúa». Durante las semanas siguientes, mientras Ignacio se recuperaba lentamente de sus heridas físicas, algo notable comenzó a suceder en San Lorenzo. La comunidad, impactada por la violencia contra alguien tan querido y respetado, se unió como nunca antes. Familias que antes estaban divididas por conflictos menores empezaron a cooperar en actividades comunitarias, entendiendo la importancia de permanecer juntos frente al odio y la intolerancia. Miguel, el joven que había amenazado directamente al sacerdote, desapareció del barrio. Algunos decían que se había ido por temor a las consecuencias legales, mientras otros pensaban que quizás el remordimiento había comenzado a hacer efecto en él. Sin embargo, la ausencia de Miguel no borró el daño hecho, y muchos sentían que todavía quedaba mucho por resolver para restaurar la verdadera paz. Desde el hospital, Ignacio continuaba siendo una inspiración. A través de mensajes enviados por amigos cercanos, expresaba constantemente su perdón hacia quienes lo habían atacado y su deseo de que la comunidad sanara emocionalmente y espiritualmente. Estas palabras resonaban con fuerza en los corazones de las personas del barrio, moviéndolos profundamente. Cuando Ignacio finalmente regresó al barrio, después de semanas de recuperación, fue recibido con una emotiva bienvenida. Decenas de personas salieron a las calles para acompañarlo en una marcha silenciosa hacia la iglesia, llevando pancartas con mensajes de paz y unidad. Al llegar al templo, todavía marcado por los ataques, Ignacio pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos. «No permitamos que el odio gane. La violencia solo genera más violencia. Nuestro camino debe ser el perdón y la reconciliación. Hoy más que nunca necesitamos construir juntos un futuro donde todos podamos vivir en paz». Este discurso marcó el comienzo de un movimiento comunitario dedicado a restaurar no solo la infraestructura dañada, sino también los corazones y las relaciones fracturadas. La reconstrucción de la escuela comenzó de inmediato, ahora con más fuerza y participación que nunca antes. Personas de todas las edades y condiciones trabajaban hombro con hombro, animados por la visión y fortaleza del sacerdote. Pero Ignacio sabía que su recuperación física era solo una parte del proceso. En privado luchaba internamente con el trauma del ataque, con recuerdos que le asaltaban en sueños y momentos de debilidad emocional que enfrentaba en silencio.
Sin embargo, encontró fuerzas en la oración y en el apoyo constante de su comunidad, que no lo abandonaba ni por un instante. El punto de quiebre verdadero para Ignacio llegó cuando una noche, mientras oraba en la capilla, recibió una inesperada visita. Miguel apareció ante él, visiblemente alterado y con lágrimas en los ojos. El joven cayó de rodillas frente al sacerdote, suplicando perdón y admitiendo su profunda confusión y miedo. «Padre, necesito ayuda. Estoy perdido y no sé cómo salir de esto», confesó Miguel entre sollozos. Ignacio, sintiendo una mezcla de dolor y compasión profunda, extendió sus manos y levantó al joven del suelo, abrazándolo con firmeza. «Nunca es tarde para volver a empezar, Miguel. Estoy aquí para ayudarte a encontrar tu camino de nuevo». Este encuentro fue un momento de sanación profunda para ambos. Miguel comenzó un proceso de rehabilitación guiado personalmente por Ignacio, quien veía en él no solo al agresor, sino también a una víctima más del entorno violento y hostil que los rodeaba. La transformación de Miguel tuvo un impacto inmenso en el barrio. Otros jóvenes que habían seguido sus pasos se acercaron tímidamente a la iglesia, buscando también una oportunidad para cambiar. Ignacio recibió a cada uno con el mismo cariño y paciencia, convencido de que la verdadera transformación social solo podía venir desde el interior de cada individuo. Este periodo marcó un antes y un después para San Lorenzo. El barrio, antes fragmentado y sumido en la desesperanza, comenzó a florecer lentamente. Las calles, antes desiertas por el miedo, empezaron a llenarse de vida nuevamente. La escuela reconstruida abrió sus puertas con más alumnos que nunca, y las actividades comunitarias promovidas por Ignacio se multiplicaron, creando redes sólidas de apoyo y cooperación. El sacerdote sabía que el camino era largo y que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía que finalmente estaba viendo los frutos de tantos años de esfuerzo. Aunque las heridas físicas habían dejado cicatrices permanentes en su cuerpo, su espíritu parecía haber emergido fortalecido de esta dura prueba, renovado por la convicción profunda de que el amor, la compasión y el perdón eran las únicas armas verdaderamente poderosas contra el odio. El tiempo pasó, y San Lorenzo experimentó una transformación notable. Las calles antes marcadas por el temor y la violencia ahora vibraban con risas, esperanza y la energía renovada de una comunidad que había decidido reconstruirse desde el interior. En el centro de este cambio estaba la figura del padre Ignacio, cuya fortaleza emocional y espiritual había inspirado a todos a su alrededor a buscar la reconciliación y la paz verdadera. Uno de los días más significativos para todos fue la inauguración oficial de la nueva escuela comunitaria. Esta vez, el edificio lucía más sólido y amplio que nunca, resultado del esfuerzo conjunto de toda la comunidad. Familias enteras habían contribuido con su trabajo, materiales y dinero, cada uno dando lo que podía, convencidos de que estaban invirtiendo en un futuro mejor para sus hijos. Durante la ceremonia, Ignacio subió lentamente al escenario frente a una multitud expectante. Su figura, todavía frágil, reflejaba la dureza del camino recorrido, pero su mirada irradiaba una fuerza incomparable. Al tomar el micrófono, el silencio fue absoluto, todos pendientes de sus palabras. Hemos vivido tiempos muy difíciles, momentos que han puesto a prueba nuestra fe, nuestra unidad y nuestra humanidad. Pero hoy estamos aquí, juntos, demostrando que ningún acto de odio es más fuerte que nuestra capacidad de amar y perdonar. Sus palabras resonaron con profunda emoción en los corazones de todos los presentes. Algunos no pudieron contener las lágrimas al recordar lo vivido y al contemplar la fuerza con que la comunidad había superado aquellos tiempos oscuros. Ignacio continuó: «Quiero que esta escuela sea símbolo de nuestra resistencia pacífica. Un lugar donde nuestros hijos aprendan que siempre es posible transformar el dolor en esperanza y que, aún en las circunstancias más difíciles, el amor y la solidaridad pueden prevalecer». La multitud estalló en aplausos,
emocionados por el mensaje de su líder espiritual, a quien respetaban profundamente, no solo por su resiliencia, sino también por su genuina humildad y entrega. Tras la ceremonia, Miguel se acercó discretamente al sacerdote. Habían pasado varios meses desde aquel encuentro en la capilla, y ahora era evidente cuánto había cambiado el joven. Su mirada reflejaba paz y determinación, un contraste notable con la ira y desesperación que había mostrado en el pasado. «Padre, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía», le dijo Miguel con sinceridad. «Nunca podré compensarle por todo lo que ha hecho por mí y por todos nosotros». Ignacio sonrió cálidamente, colocando una mano firme en el hombro del joven. «Miguel, la mejor recompensa es ver cómo has decidido cambiar tu vida y ayudar a otros a hacer lo mismo. Esa es la verdadera victoria». Miguel asintió conmovido y se retiró para unirse a un grupo de jóvenes voluntarios que ahora trabajaban activamente en proyectos comunitarios, liderando iniciativas para mantener a los jóvenes alejados de la violencia y el crimen organizado. Este cambio notable no pasó desapercibido. Ciudad Juárez, acostumbrada a noticias negativas, comenzó a poner atención en lo que estaba ocurriendo en San Lorenzo. Medios locales y nacionales empezaron a contar la historia del padre Ignacio y su comunidad, destacando cómo habían transformado el trauma y la tragedia en oportunidades de crecimiento, unidad y paz. Con esta visibilidad llegaron también apoyos inesperados. Diversas organizaciones, tanto gubernamentales como privadas, ofrecieron recursos para ampliar los programas comunitarios iniciados por el sacerdote. Ignacio, siempre modesto, aceptaba cada ayuda con gratitud, asegurándose de que cada recurso beneficiara directamente a la comunidad y no se desviara jamás del propósito original. La historia del padre Ignacio trascendió fronteras, convirtiéndose en un símbolo poderoso de resistencia pacífica y reconciliación comunitaria. Recibió invitaciones para compartir su experiencia en foros internacionales, pero él prefería mantenerse cerca de San Lorenzo, consciente de que su lugar estaba allí, entre la gente que lo necesitaba diariamente. La comunidad, impulsada por el liderazgo constante y humilde de Ignacio, se había convertido en un ejemplo a seguir para otros barrios que enfrentaban desafíos similares. Líderes comunitarios de otras regiones visitaban frecuentemente San Lorenzo para aprender del modelo de gestión comunitaria y pacificación que allí se había desarrollado con tanto éxito. Una noche tranquila, mientras Ignacio meditaba en la capilla, reflexionó profundamente sobre el largo viaje que había realizado. Las cicatrices en su cuerpo eran testimonio permanente del precio que había pagado por su misión, pero también eran recordatorios de la fuerza y resiliencia humanas. En silencio agradeció a Dios por haberlo sostenido en los momentos más oscuros y haberle permitido ser instrumento de paz y esperanza. El padre Ignacio entendía claramente que la lucha contra el odio y la violencia nunca terminaba realmente, que siempre sería necesario trabajar para mantener la paz y la unidad. Pero también sabía, en lo más profundo de su ser, que había sembrado semillas capaces de producir frutos abundantes durante generaciones. Esta certeza le proporcionaba una paz interior y satisfacción profunda, recompensando plenamente sus años de sacrificio y dedicación. San Lorenzo había resurgido de sus cenizas, transformándose en un símbolo viviente de lo que es posible lograr cuando una comunidad decide enfrentar la violencia con unidad, amor y perdón. Y aunque el padre Ignacio continuaría trabajando incansablemente, sabía que el legado que estaba dejando era ya inmortal e imborrable en el corazón de cada persona que había tocado con su ejemplo. Con el paso del tiempo, el legado del padre Ignacio continuó resonando profundamente en San Lorenzo. La comunidad, ahora fuerte y unida, mantenía vivo su espíritu mediante acciones constantes de solidaridad, paz y reconciliación. A medida que Ignacio envejecía, sus energías físicas disminuían, pero su influencia espiritual crecía,
y se multiplicaba a través de las generaciones que había tocado con su ejemplo. En la tranquila soledad de la capilla, Ignacio solía pasar largas horas en reflexión y oración, contemplando el camino recorrido y el impacto de su vida en la comunidad. En estos momentos de introspección, a menudo regresaban a su memoria imágenes del pasado, recuerdos de los días difíciles y también de los momentos de alegría profunda compartidos con aquellos que consideraba su familia. Una tarde de domingo, después de la misa habitual, Ignacio caminó lentamente hacia un banco del jardín exterior de la iglesia. Desde allí podía observar a los niños jugando alegremente en el patio de la escuela reconstruida, a jóvenes ayudando en labores comunitarias y a familias compartiendo en armonía. La visión de aquella escena lo llenó de profunda satisfacción y gratitud. María, la anciana que siempre había estado cerca de él, se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. Con su presencia habitual, tranquila y reconfortante, permanecieron unos minutos en silencio contemplando la vida vibrante del barrio. Finalmente, María rompió el silencio. ¿Se da cuenta, Padre Ignacio, de lo que ha conseguido? Ignacio sonrió con suavidad, mirando hacia la comunidad. No he conseguido nada solo, María. Todo esto es obra de Dios y del corazón de cada persona que decidió creer en algo mejor. Mi mayor alegría ha sido ver cómo la comunidad ha tomado conciencia de su propio valor y poder para transformar su realidad. María asintió, con lágrimas en los ojos. Pero usted ha sido la chispa, el corazón que nos ha guiado siempre, incluso cuando las circunstancias eran imposibles. Ignacio tomó la mano de la anciana con ternura. Todos somos chispas, María. Mi único deseo es que esta luz continúe brillando aún después de que yo ya no esté aquí. Esas palabras resonaron profundamente en María, quien entendía el mensaje implícito detrás de ellas. Sabía que Ignacio estaba preparando espiritualmente a la comunidad para el día en que ya no estuviera físicamente presente, confiando en que su legado de amor y compasión perduraría. En los meses siguientes, Ignacio comenzó a delegar cada vez más responsabilidades en líderes más jóvenes de la comunidad, personas que habían crecido bajo su tutela y que compartían su visión de un San Lorenzo unido y en paz. Miguel, quien ahora era un líder activo y respetado en la comunidad, asumió un papel importante en este proceso, llevando adelante muchos de los proyectos que Ignacio había iniciado. Finalmente, una mañana tranquila, el padre Ignacio falleció serenamente mientras dormía, rodeado por la calma y el cariño silencioso del barrio que tanto había amado. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, provocando una ola de profunda tristeza, pero también una intensa reflexión sobre la inmensidad de su legado. Durante su funeral, cientos de personas llenaron las calles para rendir homenaje al sacerdote que había cambiado tantas vidas. En medio de discursos llenos de emoción y lágrimas sinceras, Miguel tomó la palabra y expresó con voz firme y llena de gratitud. Hoy despedimos al hombre que nos enseñó que el odio solo puede ser derrotado con amor y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar y unirnos como comunidad. Sigamos honrando su memoria, viviendo según los valores que él nos dejó como herencia. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo y significativo, mostrando el impacto duradero del padre Ignacio en cada corazón presente. Mientras el ataúd era llevado lentamente al cementerio, las calles del barrio, normalmente bulliciosas, se llenaron de un solemne respeto, una última demostración de cariño hacia el hombre que había entregado toda su vida por ellos. Después del funeral, Miguel y otros líderes comunitarios se reunieron para discutir cómo continuar con la obra del sacerdote. Decidieron crear una fundación que llevaría su nombre, dedicada a promover proyectos educativos, pacíficos y de desarrollo comunitario, asegurando así que el legado del padre Ignacio continuara inspirando a futuras generaciones. Conforme pasaban los años, la fundación creció y se expandió más allá de San Lorenzo, alcanzando a otras comunidades que enfrentaban situaciones similares de violencia
y desesperanza. La historia del padre Ignacio, que había comenzado con dolor y sufrimiento, ahora se había convertido en una poderosa fuente de inspiración, demostrando que el amor y el perdón tienen el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. En las calles de San Lorenzo, aún podía escucharse a menudo la frase favorita del sacerdote, repetida por ancianos y enseñada a los niños más pequeños. La verdadera fuerza está en el corazón que perdona y en la comunidad que decide unirse en amor. Y así, aunque Ignacio ya no caminaba físicamente entre ellos, su espíritu vivía intensamente en cada acto de bondad, en cada proyecto comunitario y en cada corazón transformado por su legado imborrable de amor, paz y reconciliación.